Hola otra vez, amigos. Gracias por venir a Español en la Casa con Señora Courtney. Thanks for coming back and joining me. We are going to continue learning about los dinosaurios in Español. I hope you are as excited as I am. So in this video, we're going to continue working with some of our dinosaur figures, los dinosaurios que tenemos en las cajas. So for this first activity, you're going to need this math paper, los dinosaurios, y marcadores que puedes borrar, dry erase markers. Vamos a hacer matemáticas con los dinosaurios y voy a enseñaros cómo. Let's see. Ok, aquí tengo mis dinosaurios y el papel de las matemáticas. So however you want to start this, it's kind of up to you. Let me scoot this back a little so you can see. There we go. So they have a big circle, un círculo grande, y dos círculos pequeños. Vamos a hacer matemáticas. Vamos a sumar primero. Aquí puedes ver plus. Para hacer matemáticas, sumamos. We're adding, doing addition. So what I would recommend to start with is, vamos a escoger unos dinosaurios. Podemos empezar con estos, 1 y 2. Aquí tenemos 2. Y voy a escribir 2 en esta línea también. En este círculo voy a poner 2 más, 1, 2. Voy a escribir 2 aquí y 2 en esta línea también. Y ahora sumamos. So we can put them all en el círculo grande cuando contamos así. 1, 2, 3, 4. Y ahora vemos 2 más 2 es 4. Y lo escribo aquí abajo para ver. 2 más 2 es 4. So I know this might be a little simple for some of our older students. So if you feel like this addition is a little bit on the easy side, you can always change this symbol that we're using down here. Instead of addition, puedes cambiar. Podemos hacer resta. So we could do subtraction. Podemos restar. We could also do multiplicación, si quieres. So with the figures that we have, we might need to keep it kind of small. So I would say probably not more than 2 o 3, multiplicando 2 o 3. But since we don't have a ton of figures, I think multiplication and division might be a little bit complicated since you don't have as many dinosaurios to work with. But I definitely think subtraction, podemos restar. So let's try one. Empezamos con todos estos. Empezamos aquí. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Aquí tenemos 8 dinosaurios. Voy a escribir 8 aquí. Voy a mover 3 dinosaurios. 1, 2 y 3. Y ahora, ¿cuántos más tengo aquí? En el círculo grande. Oops, I forgot to write. 8 menos 3. So we have our 3 up here. Vamos a contar el resto. ¿Cuánto más?
1, 2, 3, 4, 5. Al final tenemos 5. Okay. Ahora puedes ver las matemáticas. And like I said, I think having these circles might be a little bit complicated to go from one way to another. So you could always kind of work backwards as well. So what if we put all of these guys up here? And we know that when we do matemáticas, addition and subtraction work kind of the same, right? They're kind of siblings, brother and sister, or sometimes my daughter Stella, she says they're cousins. So we could see if we have this many all together here, what could we put in each of these circles to make this a true statement? So if we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, remember we had 8 here. So we can find what 2 numbers can we add together to make 8. And that's kind of what we did here with the subtraction, right? We had 8, and we had a little bit here and a little bit here. So let's do it a different way. Since we did 3 and 5, what if we do it with 4? So if we have 1, 2, 3, 4. But instead of writing subtraction, I'm going to put our answer back here where it says equals. Then we have our 4 at the top. And we're going to figure out 1, 2, 3, 4. So we have 4 aquí. And we can put our 4 here. So it works kind of similarly depending on how you're looking at it. Puedes ver, 4 más 4 es 8. So there are all kinds of different combinations of numbers you can use con los dinosaurios. You can keep using this over and over because it's laminated and you have these dry erase markers. Puedes hacerlo muchas veces. Okay, so that is one activity we can do with our dinosaurios. Another one es herbivorio y carnivorio. Sabemos, unos dinosaurios fueron herbivorios, comieron plantas, pero otros dinosaurios fueron carnívoros. Comieron carne, meat. ¿Y cómo sabemos? Herbívoro. Sorry, I messed up my pronunciation there for a second. I'm pretty sure it's herbivorio. Goodness. Herbívoro. Lo siento. Herbívoro. That's what that little line there on the I, that's the accent mark, and that tells us how to pronounce the I. Herbívoro. Herbívoro. The I. The line goes up. Entonces, herbívoro. Dice aquí, un animal que come plantas. Ejemplos de los dinosaurios herbívoros fueron el estegosaurio y el triceratops. Los carnívoros comen carne. Ejemplos de los dinosaurios incluyen el tiranosaurio rex. What we're going to do now, que vamos ahora, es poner carnívoro, herbívoro aquí en la mesa. Y vamos a decidir cuáles dinosaurios que tenemos, que es un carnívoro, y cuál es un herbívoro. Vamos a ver.
Sabemos primero que el estegosaurio es herbívoro, ¿sí? Come plantas. También el triceratops. Este es herbívoro. ¿Y qué sabemos sobre carnívoro? Sabemos que el tiranosaurio Rex, él es un carnívoro. Entonces, buscamos los otros dinosaurios. Y queremos ver cuáles podemos ver comieron plantas y cuáles comieron carne. Y yo sé una cosa importante, que casi todos los dinosaurios con 4 patas, que caminaban así en 4 patas, fueron herbívoros, como el apatosaurio o brontosaurio, el anquilosaurio. Estos tienen 4 patas, caminaban en 4 pies. Y casi todos que caminaban en 2 pies, como el tiranosaurio, comieron carne, como el velociraptor. Lo siento, velociraptor. Y el gigantosaurio. ¿Dónde está el gigantosaurio? Es muy grande, dice. Este, creo. Gigantosaurio. También sabemos que el pterodáctilo, comieron carne. Era carnívoro. También sabemos que el plesiosaurio nadaba, right? He swam en el océano. Y él comieron carne también. Comen peces y moluscos. Él era carnívoro. Una cosa distinta que quiero enseñaros es, hay unos que caminaban por 2 pies. Este es un espinosaurio. Sí, espinosaurio. Tiene 2 patas para caminar y 2 para comer. Carnívoro. Pero, a ver, tengo otro que quiero enseñaros. A ver, ¿dónde está? Este. En inglés decimos Corythosaurus. Entonces creo que en español sería corythosaurio. Aunque tiene 2 patas para caminar, era herbívoro. Era herbívoro. También tenemos este. En inglés decimos Parasaurolophus, creo. Él también tiene 2 patas para caminar, pero era herbívoro. Entonces,
La mayoría de los dinosaurios que tienen dos patas, caminaban en dos pies, eran carnívoros. Pero hay otros que caminaban en dos pies, dos patas, que eran herbívoros. La única cosa que creo es siempre verdad. Sí, caminaba por cuatro piernas, cuatro patas, era herbívoro. Pretty sure all of those en cuatro patas eran herbívoros. So why don't you see with the dinosaurios that you get in your box, en tu caja, ¿cuáles tienes? ¿Herbívoros o carnívoros? Vamos a ver qué tenemos. Y la próxima cosa que vamos a hacer es un poquito sucio. We're going to paint. Vamos a pintar. So you might want to get some supplies and let your grown-ups help you get started, just so we don't make a huge mess. You'll need some washable paint, and there will be some blank cardstock like this in your caja. There should be two pieces. So we're going to use both of them, one for the painting and one for something else. So I'm going to give you a second to pause the video, grab your paper, your cardstock. You need some washable paint, and then you'll need your dinosaurios. Okay, I hope you're back. So, what we're gonna do, vamos a pintar con los dinosaurios. We're not just only going to paint, vamos a hacer huellas. Do you remember our flashcard, huellas? ¿Qué es una huella? ¿Recuerdas? A footprint, muy bien, vamos a hacer huellas de los dinosaurios. Entonces vamos a poner tinta en un plato o algo, however you like to prepare your paint. Y vamos a poner los dinosaurios en la pintura. A ver, creo que voy a empezar con el pterodáctilo. Voy a poner sus pies y hay parte en su cola también. Puedes ver en su cola aquí. Y vamos a ponerle en el papel. Está caminando en el papel. Así. Puedes ver un momento. Y puedes usar los otros porque en tu caja también tienes fósiles. Puedes hacerlos fósiles también con la pintura y puedes caminarlas en el papel. So you'll keep going until you have muchas huellas en el papel con colores distintos. Then when you're all the way finished with this, if you'd like, you can even go back and try to label cuál dinosaurio ha hecho cada huella. So which one made this type of track here, esta huella? You can see it starts out with dos pies y una cola. This one was my pterodáctilo. So see if you can do some scientific discovery about your huellas de los dinosaurios when you get all the way finished with that. Muy bien. And for our next art activity with las figuras de los dinosaurios, you will need to go outside in a little while. So depending on what time of day it is, you might need to come back and try this activity again later. So I recommend probably about 4 o'clock in the afternoon to go outside with your other blank cardstock and some of your figuras. You can pick your favorite ones. You can pick whichever ones have the coolest shape, whichever you would like to do. And you'll also need un lápiz. So I am recording this late in the evening because I tried it with my daughters, but I wanted to show you how it will work as well.
So what I'm going to do is use my teléfono, mi móvil, para enseñaros cómo hace el sol. So you're going to go outside a las 4:30, something like that in the afternoon. And the sun will help create some shadows on your paper. You see, las sombras de los dinosaurios. So the different angle of the sun changes la sombra. So I thought it would be really cool if you get the sun at a good angle where it's starting to set, but it's still pretty strong, and you could get some sombras grandes de los dinosaurios. So I'm going to try to turn it this way so I can use my right hand and show you what we're going to do. Voy a usar mi mano derecha. Ok, tenemos el sol así. Y vamos a trazar las sombras de los dinosaurios. So, usa el lápiz. Trace along the outside of, la sombra. And hopefully yours will work better because hopefully the sun won't be wiggly. Entonces, trazamos la sombra de los dinosaurios con el lápiz. Así, vamos a ver. Y tengo parte de un tiranosaurio. But I promise it works a lot better si usas el sol afuera. So I thought that would be a really fun activity for you to do to make a giant version of some of the figuras that we have of your dinosaurio favorito o un dinosaurio interesante como el ankylosaurio o estegosaurio. I just imagine las sombras de estos. Qué interesantes. Then you could even label tu papel con el nombre en español de tu dinosaurio. Como aquí puedo escribir el tiranosaurio rex. O tuve también, creo, el triceratops. Y puedo escribir en español el nombre de los dinosaurios. Pues es todo por este video. I hope you've enjoyed these activities using las figuras de los dinosaurios in your caja. Oh, I almost forgot. There's one more thing I can include. Hold on. So, I did this one with my daughters as well. And this gets very, very messy. En tu caja vas a recibir un huevo de un dinosaurio. Y estas cosas, la pala y el cepillo. Vamos a excavar el dinosaurio de este huevo. So this is something you definitely need to take outside. And you can use these tools and become un paleontólogo para ver qué tienes en tu huevo. I'll include the video of my daughters and I doing this in just a minute. So you can see it's a little bit chaotic, but it's really exciting. Puedes buscar cuál dinosaurio tienes en tu huevo. And that is all for las figuras for now. Gracias, amigos, and I will see you next time for our next video. Adios.